Hola queridos estudiantes de grado décimo, vamos a desarrollar este video tutorial alrededor del concepto de vector y su aplicación en el movimiento horizontal. Para esto entonces vamos a proponer ejercicios con las operaciones básicas de vectores y vamos a ver cómo estos se aplican en el análisis del movimiento bidimensional. Recordemos rápidamente entonces el concepto de vector. Un vector se representa gráficamente como un segmento de recta dirigido, es decir, una flecha, cuya longitud nos va a indicar el módulo o magnitud, el número asociado a este vector. La cabeza de flecha nos indica el sentido y el ángulo que se proporciona respecto al marco de referencia será la dirección que toma este vector. Para que dos vectores sean iguales deben tener las mismas variables, es decir, su módulo, magnitud, sentido y dirección deben ser los mismos. Vamos entonces a iniciar con nuestros ejercicios propuestos. Vamos a representar gráficamente estos vectores a partir de sus componentes rectangulares. Como utilizamos el plano cartesiano, entonces cada vector debe estar dado por sus coordenadas x y y. Entonces, si yo voy a sumar dos o más vectores, pues debo conocer las coordenadas rectangulares x y y para cada vector. Y lo que vamos a hacer sencillamente es agruparlas por componentes, es decir, componentes en x y componentes en y sumadas. Vamos a verlo prácticamente en este ejemplo. Entonces tengo un vector cuyas coordenadas son 2,4 y menos 3,5. Básicamente lo que hacemos es agrupar las coordenadas en x, es decir, 2 y menos 3 y 4 y 5, listo, correspondientes a las coordenadas en y. Entonces sencillamente ya hago la operación, aplico nuestras suma de números enteros, entonces a 2 le quito 3 me daría menos 1 y 4 más 5, 9, listo. Entonces cuando nos encontremos en la explicación, por favor tengan presentes estos dos ejercicios resueltos para revisar si tienen alguna duda al respecto. Otra aplicación de los vectores está entonces en su organización y distribución geométrica. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Dice, un cuerpo se mueve 3 metros al este y posteriormente 4 metros al sur. ¿Cuál es el desplazamiento total y cuál es la dirección del movimiento? Entonces, recordemos la ubicación de la rosa de los vientos. 3 metros al este me indica entonces que está dándose en esta dirección y 4 metros al sur en esta dirección. ¿Listo? El primer ejercicio que vamos a desarrollar es determinar el desplazamiento. Recordemos el concepto de desplazamiento. El desplazamiento es la unión en línea recta del punto inicial y el punto final del movimiento. Entonces, si completamos esto, tenemos entonces un triángulo rectángulo. Por Pitágoras yo puedo determinar esta variable que es la hipotenusa a partir de la suma de los cuadrados y de su respectiva raíz. Entonces tengo los lados conocidos, sería el desplazamiento, el movimiento de 3 y de 4 metros respectivamente, cada uno elevado al cuadrado. Resuelvo la raíz y obtengo que la hipotenusa tiene un valor de 5, es decir que el desplazamiento total es de 5 metros. La siguiente parte del ejercicio nos pide que determinemos la dirección del movimiento. Para sacar la dirección vamos a hallar el ángulo. ¿Listo? Entonces este ángulo, a partir del conocimiento de todos sus lados, voy a utilizar la función trigonométrica seno. El seno de un ángulo corresponde al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Para este ángulo, que es el que estamos buscando, tengo que el cateto opuesto es de 4 metros y la hipotenusa, el valor que acabamos de encontrar, de 5 metros. Como nuestra intención es conocer el ángulo, no el seno del ángulo, entonces voy a despejar. Esto que está acá multiplicando pasaría a dividir y una representación de esa división es seno de la menos 1. Entonces vamos a utilizar nuestra calculadora. Lo primero que debemos identificar es que se encuentre en degrees. ¿Listo? Entonces voy a la parte de organización y ubico que esté en degrees. ¿Listo? Entonces voy a hacer seno a la menos 1. Esa función inversa la saco siempre con shift. ¿Listo? Shift seno. Y coloco los valores que necesito, en este caso que serían 4 y 5 y resuelvo. Entonces en este caso la dirección del movimiento está dada por un ángulo de 53 grados, ¿listo? Entonces estas serían las características para analizar y una de las actividades que más adelante quedan propuestas está alrededor de la solución de este ejercicio. Veamos entonces que en el concepto de vectores, para que dos vectores sean iguales deben tener igual magnitud, dirección y sentido. Vamos entonces a aplicar ese concepto en este ejercicio.
Están los vectores graficados en la figura y vamos a determinar cuáles son las equivalencias verdaderas o falsas. ¿Listo? Entonces voy a hacer los 3 primeros y ustedes van a realizar en casa los demás. A igual a M. Vamos a verificar entonces. Este es el vector A. ¿Listo? Entonces puedo ver que va hacia el norte, 3 cuadros de módulo, y este va hacia el sur, también con la misma magnitud, 3 cuadros de módulo, pero están en direcciones opuestas, entonces puedo decir que no son iguales, es decir que esta equivalencia es falsa. Vector E y B, entonces ubico el vector E, listo, entonces lo mismo, tengo esta magnitud, ¿sí? La longitud, y el B, a ver dónde está el B, acá, ¿no? Entonces puedo ver que tienen la misma magnitud, la misma dirección, entonces puedo decir que estos son, que esta afirmación, esta equivalencia es verdadera. C y menos N, entonces ubico vector C dirigido hacia abajo, listo, en esta dirección diagonal mejor, E y B y N, perdón, está exactamente en la dirección opuesta. Sin embargo, este signo negativo me dice que cambio la dirección que se está dando en este momento, ¿sí? Entonces, en este caso N sería así positivo, pero si va negativo iría en sentido opuesto, entonces puedo decir que esa afirmación es verdadera por el cambio de signo que presenta. ¿Listo? Entonces, en nuestro próximo encuentro vamos a verificar que los demás estén resueltos y si hay alguna duda al respecto. Vamos a aplicar entonces este concepto de vectores en el análisis de movimiento en 2 dimensiones y vamos a empezar con el movimiento horizontal. El movimiento horizontal es aquel movimiento en el que se va a dar un impulso únicamente en el eje X y como consecuencia de ese impulso, gracias a la altura que tiene el cuerpo, se va a describir esta trayectoria. ¿Listo? Este tipo de movimiento es la combinación de 2 movimientos. En el eje X lo vamos a trabajar como un movimiento rectilíneo uniforme, eso quiere decir que la velocidad va a ser constante, ¿listo? La velocidad que tenga el cuerpo en X siempre va a ser la misma. Y en Y lo vamos a trabajar como un movimiento uniformemente acelerado, específicamente como un movimiento en caída libre. Entonces ya sabemos en caída libre que para este caso en especial solamente se está dando un impulso en X, quiere decir que en Y arranca con una velocidad inicial de 0, pero por cada segundo que va cayendo se va a ir acelerando por efecto de la gravedad. Tenemos entonces un ejercicio propuesto, vamos a verlo aplicado. ¿Listo? Entonces, este tipo de ejercicios vamos a ver involucrados los 2 tipos de movimiento trabajados hasta el momento, el rectilíneo uniforme en X y el uniformemente variado en Y. ¿Listo? El caso específico, caída libre. Entonces dice el ejercicio. Una pelota de tenis situada a 2 metros de altura es golpeada por un jugador con su raqueta. La pelota sale despedida horizontalmente con una velocidad de 30 metros por segundo. Responde a las siguientes preguntas. ¿Cuánto tiempo tarda la pelota en llegar al suelo? ¿Cuál es su alcance horizontal? Bueno, entonces para abordar este tipo de ejercicios debemos tener claro cuáles son los datos que nos proporcionan en el eje X y en el eje Y vamos a trabajarlos por separado. Entonces, sé que en el eje X vamos a trabajarlo como movimiento rectilíneo uniforme. Aquí la única ecuación que trabajamos es que velocidad es igual a distancia sobre tiempo, es decir que solo podemos tener 3 variables. ¿Listo? La velocidad con la que arranca horizontalmente es de 30 metros por segundo, quiere decir que la velocidad inicial en X es 30 metros por segundo. ¿Qué más me dicen? Que la pelota está situada a 2 metros de altura, eso corresponde a la altura en Y, pero solamente me están diciendo que arranca horizontalmente con esa velocidad, quiere decir que la velocidad inicial en Y es igual a 0. Bueno, y otro dato que pues ya conocemos va a ser que va a estar esa velocidad que inicialmente es 0, va a ir aumentando por efecto de la gravedad. Bueno, entonces me piden inicialmente cuál es el tiempo que tarda la pelota en llegar en el suelo. ¿Listo? El tiempo que dura el movimiento va a ser el mismo en X que en Y. ¿Listo? Es decir, el tiempo total va a ser el mismo para los dos. No puede demorarse un tiempo cayendo y otro avanzando. Este tiempo se da en conjunto. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar con estos datos a determinar el tiempo. Entonces colocamos acá nuestras 3 ecuaciones de caída libre. ¿Con cuál de las 3 podremos trabajar en función de los datos que nos dan para determinar el tiempo? Con la primera, muy bien. Entonces vamos a trabajar con esta ecuación, listo, teniendo en cuenta que la velocidad inicial es 0. Entonces ya sabemos que todo número multiplicado por 0 es 0, ¿cierto? Que la gravedad va a tener el signo positivo porque va en la misma dirección de la gravedad, es decir, va cayendo, y vamos a calcular el tiempo porque ya tenemos la altura de la cual está cayendo, que son 2 metros. Bueno,
Entonces tenemos acá ya nuestra ecuación organizada y reducida. Bueno, entonces tenemos acá que el tiempo es la incógnita que vamos a determinar. Ese 2 que está dividiendo va a pasar a multiplicar y la gravedad que está multiplicando pasa a dividir. Eliminamos ese cuadrado con raíz. Bueno, entonces utilizamos nuestra calculadora para poder hacer nuestro ejercicio. Entonces tenemos que la raíz de 4 dividido entre 10, ¿listo? Eso me da 0.63 segundos, que será entonces el tiempo que se demore en caer, que es el mismo tiempo total de movimiento, ¿listo? Entonces ya sabemos que el tiempo que tarda en llegar al suelo es de 0.63 segundos. Ahora, ¿qué nos falta? El alcance horizontal. Para hallar el alcance horizontal les decía que la ecuación que vamos a utilizar para el eje X es solamente esta: velocidad es distancia sobre tiempo. La incógnita en este caso es la distancia. Para sacarla entonces vamos a multiplicar tiempo por velocidad. Entonces este producto equivale a 18,9 metros. ¿Listo? Entonces recuerde siempre, la clave de la solución de estos ejercicios es trabajar por separado los ejes y tener en cuenta que para X esta es la ecuación que vamos a utilizar y para eje Y todas las ecuaciones de caída libre. Vamos entonces ahora a analizar otro tipo de movimiento en dos dimensiones, que es el movimiento parabólico. ¿Listo? El movimiento parabólico, como su nombre lo indica, es un movimiento que describe una parábola en su trayectoria. ¿Listo? Este movimiento se da gracias a dos variables principalmente: la velocidad con la que es lanzado y el ángulo con el que se lanza o se inicia el movimiento. Para esto voy a dejarles esta animación también en la descripción de la actividad para que ustedes puedan entrar e interactuar. Fíjense entonces que yo puedo acá modificar. Vamos a empezar solamente con modificar el ángulo. Voy a dejar una velocidad constante, dejemos la velocidad máxima que nos permite. ¿Listo? Entonces con un ángulo pequeño vamos a lanzar. Quiero que vean acá por favor los datos que nos van arrojando la animación. Fíjense que la velocidad en X siempre es la misma. A eso se refiere con que la velocidad sea constante, es decir, que sea un movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad en Y, sin embargo, va disminuyendo, se vuelve 0 y luego empieza a ser negativa. ¿Listo? Ese negativo lo que me indica es que cambia de dirección. En un momento va subiendo y en el siguiente va bajando. ¿Qué pasa con la gravedad? La gravedad es la misma en todos los puntos del ejercicio. La gravedad no cambia, siempre va a estar sometido a la misma gravedad. En esta simulación la trabajan como 9,8. El signo negativo lo que me indica es que va siempre hacia el centro de la Tierra. Nosotros en nuestros ejercicios vamos a desarrollarla con una gravedad de 10. ¿Listo? El tiempo, ¿listo? El tiempo de subida, que debe ser igual al tiempo de bajada. La altura, ¿listo? Alcanza su altura máxima y luego pues empieza nuevamente a descender, y la distancia, ¿listo? Que es esta X, es el alcance horizontal, que siempre va a ir aumentando. ¿Listo? ¿Qué pasa si modifico el ángulo? Entonces yo tengo acá un ángulo pequeño, ¿sí? Alcanzo una altura y un alcance. Si yo aumento el ángulo, vamos a ver qué sucede. Voy a alcanzar una mayor altura y un alcance acá. ¿Listo? Fíjense, cada vez voy a ir modificando una mayor altura, pero el alcance horizontal pues va a ir disminuyendo. ¿Listo? En función de los grados que tengo acá. Acá este ángulo no me ayuda porque para este valor se van a repetir algunos datos. Entonces acá vamos a ir modificando. ¿Listo? Para el ángulo de 60 quiero que analicen en la descripción que van a enviarme qué pasa con el ángulo de 60. ¿Listo? El ángulo de 60 y de 45 específicamente. Bueno, entonces la idea es que usted ingrese, interactúe, dése cuenta de cómo estos valores, la velocidad en X siempre va a ser constante, la de Y va a cambiar. ¿Listo? Las distancias y las alturas se van a modificar en función del ángulo y de la velocidad que le implementemos al ejercicio. Bueno, entonces la tarea propuesta para esta semana, ¿cuál es? Va a ingresar el link que acabo de mostrarles, va a hacer la manipulación de los ángulos y de las velocidades y me va a contar qué sucede para los ángulos de 45-60 grados en las componentes vertical y horizontal de la velocidad y en la altura y la distancia que logra experimentar el cuerpo para estos ángulos. Vamos a realizar el taller tarea 5
con los ejercicios de la página 77, ejercicios 1 al 11. Vamos a justificar las elecciones. Estos ejercicios son de selección múltiple, entonces la idea es que usted pues pueda justificar su respuesta. Y el taller tarea 6, vamos a ubicar el cuadro de indicadores y vamos a resolver la actividad propuesta en el cuaderno. ¿Listo? Quedamos pendientes entonces de nuestro próximo encuentro. Espero que ya hayan visto el video para ese momento y poder solucionar todas las dudas que tengan al respecto. Por favor, cuídense mucho. Chao.